Derribamos toda imagen, todo altar, bendito Dios, y quitamos el amor al dinero, desarráigalo de nuestros corazones, por favor. En el nombre de Jesús, recibe, Padre, nuestras ofrendas. Recibe nuestros diezmos, Señor, con agrado, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí está sirviendo un pequeñito, mire. ¿Sabe que ellos casi que lloran cuando los ponen a servir, pero de alegría, mis amados hermanos, de verdad ellos se regocijan cuando les toca servir. Pasa Emma, pasa ahí con... Gloria a Dios. Ofrende con gozo, con libertad, amado hermano, con alegría, porque le podemos dar al Señor un poco de lo mucho que Él nos da. ¿Cuántos están alegres en esta preciosa tarde? Ay, no mucho me convenció su amén, fíjese. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos estado hablando desde la mañana acerca de un tema que le hemos puesto por título, llenos de gracia y de verdad. Siempre en la misma línea de a la ley y al testimonio de cómo nosotros, mis amados hermanos, debemos de aprender a estar llenos de gracia y de verdad, así como nuestro Señor Jesucristo lo está. Amén. Sea bienvenido en el nombre de Jesús. Yo creo que están todos aquí, ¿verdad? Ya listos. Vemos aquí a nuestra hermana Miriam, nuestra hermana Graciela, nuestro hermano José Luis, ya lo extrañábamos también. Qué bueno verte, amado, ¿oíste? Qué alegría verte. Yerian por acá también, ya en los medios junto con Danielín. Marianita también, que hoy está por acá. Nos alegramos de verte hoy. Y le damos gloria al Señor por tu vida, igual por Lili, por nuestra hermana Silvita, que regresó con bien de su casa, gracias a Dios, sin novedad. Betío por ahí atrás, y a nuestra madre que está también por ahí atrás. Me acompaña a orar en esta preciosa tarde. Amén. Padre bendito que estás en el cielo, pero también en este lugar te damos gracias infinitas, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor. No hay forma ni siquiera de expresar, Señor, lo que tu amor es y significa para nosotros. Es por eso que te estamos suplicando, por amor a tu santo nombre, Señor, de que nos bendigas con tu buena palabra, que en el nombre poderoso de Cristo, Señor, uses mi boca, que sea tu Santo Espíritu a través de mi vida, Señor, transmitiendo el mensaje que has puesto en mi corazón, Señor, que pueda haber ese de nuevo en mis labios, Señor, que proviene de ti, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, pon palabras, dame lengua de discípulo, para que con una sola palabra pueda restaurar, Señor, aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús, por favor, limpia, Señor, el ambiente, que todo impedimento en este lugar, Señor, todo aquello que quiera venir a robar la palabra a tu pueblo, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Señor, que ningún ave de rapiña, Señor, pueda operar en este lugar, sino que tu pueblo reciba la palabra con gozo, con humildad, con mansedumbre, Señor. Edifica tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Bienvenido, Herbert, qué bueno tenerte para acá. Gloria al Señor. Acompáñeme entonces a 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Voy a hacer un breve, pero muy breve resumen de las cosas que no se mira bien. Bien, gloria a Dios. Yo pensé que no se miraba cuando dije, Señor, dije, 1 Corintios capítulo 8, verso 1. Si no tiene su Biblia ahí se lo hemos puesto en pantalla, y si no, hay una por acá también para el que así lo desee. Dice así, 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Habíamos hablado en la mañana de cómo incluso ministraban eso en las ofrendas ahorita de los ídolos, y realmente tenemos que tener conocimiento que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10 de que los ídolos no son nada, mis amados hermanos, pero que detrás de cada ídolo hay un demonio. Eso es terrible. Es algo que nosotros debemos de entender. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 10, verso 19 y 20. Dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo?
¿O que un ídolo es algo?, pregunta el apóstol Pablo. No, dice, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Mire qué terrible es, como nos ministraban ahorita. Realmente cuando nosotros tenemos ídolos, mis amados hermanos, en nuestro corazón, debemos de tener mucho cuidado porque detrás de eso no hay nada bueno. Y el apóstol Pablo habla de que nosotros no tenemos que ignorar estas cosas. Ahora, el mucho conocimiento a nosotros nos puede envanecer. Amén. Yo no sé si usted ha conocido gente que sabe mucho, pero que hay un momento en el cual puede llegar a envanecerse. Es decir, incluso para muestra un botón podemos ver, a pesar de toda la sabiduría que Salomón tenía, usted ve que al final, ¿cómo terminó él, mis amados hermanos? Levantando un altar a cada ídolo que tenían sus mujeres, sus esposas. Y es terrible a pesar de esa sabiduría que él tenía. O sea, alguien dirá, Padre Santo, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo pudo parar así el rey Salomón? Ahora, al final el apóstol Pablo dice, pero el amor edifica. Es decir, yo les decía a los hermanos en la mañana, qué tremendo es nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que tenía un conocimiento tan elevado, una doctrina que, mis amados hermanos, era impresionante, toda la gente se maravillaba de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, Él estaba lleno de amor. Imagínense que uno de los como apodos o algo así que los fariseos decían es, Él es amigo de pecadores. Imagínense eso, amigo de pecadores y de publicanos. Hermanos amados, a mí no se me olvida una vez que yo estaba en el trabajo y usted sabe que ahí pasan diferentes personas de toda clase, de todo tipo, y entre ellas personas que muchas veces, le aseguro que tal vez la mayoría de nosotros no dijéramos, así es mi amigo. Y Jesús a esa gente es a la que anda buscando, a esa gente que nadie quisiera ver, que nadie a veces quisiera tener de amigo. Pero me acuerdo que me dijo una persona que estaba ahí, un vecino, me dice, uy, qué amistades son, y me dice, porque me pasaron saludando, y yo me quedé, yo dije, Padre Santo, dije yo, pero si por ellos vino Cristo. Y muchas veces nosotros debemos de tratar de que por mucho que podamos conocer, por mucho que podamos saber, que eso no afecte nuestro amor. El apóstol Pablo también decía de que nosotros podemos tener una infinidad de cosas. 1 Corintios 13, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cuántos hablamos aquí en lenguas? Gloria al Señor. La pregunta, la que sigue es, ¿tienes amor? Amén, gloria a Dios. Qué bendición, así debe de ser. Porque podríamos hablar en lenguas, pero si no tenemos amor, mis amados hermanos, vamos a hacer un címbalo que retiñe. Mire lo que sigue diciendo. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Mire qué tremendo es esto, mis amados hermanos. Definitivamente aquí podemos ver qué tan lleno está alguien del Espíritu Santo también. Acuérdense que el fruto del Espíritu es amor. Y otra de las cosas es de que podemos identificar en cuanto al amor quién conoce y quién no conoce a Dios. Usted se acuerda que la misma palabra dice que el que ama es el que conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, dice la carta del apóstol Juan. Entonces, como le decía, toda la gente se maravillaba, pero había algo que los escribas y fariseos no lograban entender, y es cómo él, teniendo, digámoslo así, esa alta estima, siendo quien Jesús era y haciendo las cosas que hacía, cómo podía estar cerca de estas personas. Amén. Es decir, pero porque usted mira que hay alguien, por ejemplo, de renombre, y yo dudo que usted lo vaya a ver comiendo con personas así. Amén. No sé si me doy a entender. Usted tal vez es muy raro que usted vaya a ver a alguien que es de renombre y que lo va a ver comiendo con personas de la calle, por ponerle un ejemplo. Amén. Que lo vaya a ver platicando ahí con personas de mala fama, con personas que nadie se les acercaría.
Amén, porque tienen que cuidar su autoestima, tienen que cuidar que no vayan a decir con la gente que él se junta. No sé si me estoy dando a entender. Y eso pasaba porque los escribas y fariseos le decían eso a los discípulos, le decían, pero ¿por qué su maestro come con esta gente? Yo digo, si hace esos milagros, si tienes esa sabiduría, pero ¿por qué se junta con ellos? ¿Por qué se junta con esa chusma? Diría Kiko. O sea, y a veces eso puede pasar, mis amados hermanos, cuando alguien va creciendo. Yo sé que usted puede conocer gente que tal vez empezó desde cero, pero conforme fue subiendo, después ya ni lo volteaba a ver a usted tal vez, y tal vez era hasta su amigo. Tal vez era un conocido que usted tenía y dice, puchiga, este sí el dinero lo cambió. La posición que ahora tiene ya no es el mismo. ¿Conoce usted gente así? Qué silencio hay aquí, mis amados hermanos. Porque come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores. Al oír esto, Jesús dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Mas sí de aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, se asombraban de la doctrina, pero de algo, si usted lo vio ahí, en ese verso que vimos antes, decía, se asombraban de la sabiduría que Jesús tenía y del poder de los milagros que él tenía. Pero ¿qué era la diferencia entre una sabiduría que nosotros sabemos? Porque hay una sabiduría terrenal, hay una sabiduría que es humana y hay otra que es diabólica, dice la palabra. Pero Jesús tenía una sabiduría que venía de lo alto. Mire la diferencia entre esa sabiduría y las otras. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia. Mire qué tremendo. Y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Mire qué, hermano amado, mire qué tremenda es la sabiduría. Es hermoso eso. Cuando uno ve eso dice, Padre bendito. Ahí es cuando usted ve por qué, a pesar de todo el conocimiento que Jesús tenía, nunca hizo de menos a las personas que se acercaban a él. Él jamás se comportó como superior a alguien más. Al contrario, dice la palabra que él se humilló para servir y no para ser servido. Y ahí nosotros podemos ver esa sabiduría que venía de lo alto, que venía del Padre que está en los cielos. Pero hay algo, y yo le decía a nuestros hermanos en la mañana, nosotros podemos tener esto. Es decir, podemos alcanzar sabiduría. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da en abundancia. Y hermano, eso es algo que podemos pedir sabiendo que no nos lo van a negar. La palabra lo dice claro en Santiago, de que si pedimos al Señor sabiduría, nos la va a dar. O sea, de paquete, eso sepa que es una oración lícita que usted puede hacer y Dios le va a dar si usted le pide sabiduría. Pero ay, santo Dios, algo que tenía el Señor, aunque estaba lleno de palabra, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, es que también estaba lleno de gracia. Es decir, eso no lo hacía, mis amados hermanos, ser diferente con las otras personas. Yo me he dado cuenta que muchas veces, aún como iglesia, tendemos a que si alguien no comparte algo que nosotros no compartimos, ya hasta tal vez lo empezamos a ver raro. A veces ya no lo miramos igual. Yo no sé si usted ha notado ese patrón a veces en la iglesia, que si alguien no comparte lo que nosotros compartimos, hermano, ya casi que como que los estuviéramos descalificando de una vez, en lugar de poder venir y con gracia enseñarles la sabiduría que nosotros hemos recibido. Y eso es parte de lo que Jesús hacía, pero quiero leerle ese verso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Yo le decía también, perdón que repita, pero es que son cosas que ya dije. Hermano, este es un equilibrio perfecto que Jesús tenía. No era un 50% de gracia y un 50% de verdad. Estaba lleno de verdad, pero también estaba lleno de gracia. Y hermano,
todos los que estamos acá hemos recibido de la gracia de Dios. Y si no me lo crees, se lo compruebo ahorita. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, hay un problema y es al que me quiero enfocar realmente. Más que estar llenos de verdad, que no es solo estar llenos de conocimiento, amén. ¿Qué entiende usted por alguien lleno de verdad? Amén, que no dice mentiras. ¿Qué más dijeron por ahí? Lleno de la palabra. Pero lleno de la palabra en cuanto a que sabe o en cuanto a que vive. Hermano, alguien que vive la palabra, la verdad es Cristo, es alguien lleno de Cristo. A eso nos estamos refiriendo cuando decimos alguien lleno de verdad. Pero me quiero enfocar a llenos de gracia también, porque, hermano, yo sé que todos aquí, sin excepción, como lo digo, hemos recibido de la gracia de Dios. Pero creo que a veces hay un problema con nosotros como iglesia, y es que no damos muchas veces lo que de gracia recibimos. Es decir, nosotros hemos recibido abundante gracia, pero cuando se trata de externarla, muchas veces nos quedamos cortos. Vengo a la carga otra vez con lo mismo que decíamos antes. La ley la recibimos a través de la palabra, es decir, si lo quiere ver así, la verdad la recibimos a través de esto, tan precioso, la palabra de Dios, el verbo. Pero la gracia, la única manera de poderla manifestar es llenos del Espíritu Santo. Eso viene por el testimonio del Espíritu, ese poder que recibimos nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. De otra manera, es lo que le digo, vamos a estar como los escribas y fariseos, llenos de conocimiento, pero mis hermanos, haciendo de menos a medio mundo, porque no tenemos gracia. Ay, Señor bendito, ayúdame. A la ley y al testimonio, entonces, llenos de gracia y de verdad. Habíamos llegado hasta acá a ver solo un versículo en Juan capítulo 8, verso 3 al 6, donde una mujer, usted conoce esta historia, una mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cuántos conocen esa narración de la palabra? Los escribas y los fariseos, mire quiénes fueron los que llevaron a esta mujer. Los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en tierra. Verso 7. Pero como insistían en preguntarles, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra, pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad y dejando solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. En ningún momento Jesús dice que esta mujer no esté pecando. Amén, todos estamos de acuerdo. Porque cuando la despide, lo que le dice es: vete y no peques más. Eso quiere decir de que el pecado realmente Jesús lo estaba señalando. Porque definitivamente Jesús, mis amados hermanos, la misma palabra dice que Él aborreció la maldad. Amén. Que amó la justicia y aborreció la maldad. Por lo tanto, Dios lo ungió con óleo de alegría más que a sus compañeros. Pero yo quiero que usted note algo. Lleno de gracia y lleno de verdad.
Y yo le compartía eso a mis hermanos en la mañana. Amados, nosotros no podemos condenar a nadie. Amén. Ay, se me fueron. Nosotros no podemos condenar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, ni siquiera nosotros morimos por alguien. El que murió por ellos fue Cristo Jesús. Y aún la palabra dice que hasta después, en el día del juicio, ahí se va a dictar a cada quien. Pero a mí me impresiona algo, que Jesús, a pesar de saber todo, hermanos, por eso les digo, Él estaba lleno de gracia también, no solo de verdad. Él sabía todas las leyes más que cualquiera de los que estaban ahí. Él incluso sabía que habían más adúlteros ahí que la misma mujer que habían sorprendido. Porque la misma palabra dice que Jesús les dijo a los escribas y fariseos: miren, yo les digo que si uno de ustedes codicia a la mujer de su prójimo en su corazón, ya adulteró con ella. Hermano amado, imagínense, yo creo que ahí de una vez se pasó llevando a todas las personas que estaban ahí. Pero a veces se nos hace más fácil recalcar o remarcar cuando algo es mal visto. Hermano, qué fácil. Pero la pregunta es, ¿cuál es el trabajo que nosotros hacemos con estas personas? ¿Será que estamos haciendo el trabajo de Jesús o estamos haciendo el trabajo del otro? Porque ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que acusa? El acusador, mis amados hermanos. Jesucristo es el que justifica. Y por eso Él dice: ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Pero hasta acá habíamos llegado en el sentido de que nosotros, mire hermano, muchas veces, por ejemplo, alguien se puede acercar a mí y digamos, se puede ministrar. Y en definitiva yo jamás voy a venir y le voy a aplaudir un pecado. No sé si me estoy dando a entender. Yo no le voy a decir: ay, bien, te felicito, viste, qué bueno que estás pecando, tan chulo. No, hermano amado, yo no lo voy a hacer. Pero ¿sabe qué? Hay gracia para restaurarlo también. Eso quiere decir de que yo puedo venir y decirle: mira, disculpa, eso está mal. Pero hay gracia para levantarte de donde estás. Y hermano, Jesús siempre es así con nosotros. Nosotros podemos, qué fácil es señalar esto. ¿Sabe por qué? Porque es un adulterio en teoría. Es algo que se ve. Pero nosotros cuando le fallamos a Jesús, acuérdense que nosotros ya estamos como comprometidos como una esposa para Él. ¿Qué pasará cuando le fallamos entonces? ¿Cómo se podría tomar? Como infidelidad. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que Jesús dice? Está bien, yo no te condeno, vete y no peques más. Hermano, y yo no sé, pero yo les decía eso a los hermanos en la mañana, y tú tienes que saber eso. Muchas veces la gente se aleja de la iglesia, no porque tengan problemas con Jesús, sino porque muchas veces cuando se acercan a la iglesia se encuentran, ay, santo Dios, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Se encuentran con los escribas y fariseos, con personas que no son maduras. Porque la palabra dice que los maduros, cuando alguien ha caído, lo deben de restaurar al que cayó con un espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, dice Gálatas 6, no sea que tú también caigas. Hermano, aquí nadie de nosotros está libre. Todos somos de carne y hueso. ¿O hay algún ángel aquí entre nosotros que no haya identificado o discernido yo? Parecen, pero no son. Mis amados, y eso es lo que el Señor nos manda, a que tengamos gracia con los que han fallado, que los restauremos con un espíritu de mansedumbre, porque es lo que hemos recibido. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted, hermano, yo sí he recibido gracia, y como decía ahí el Señor, gracia sobre gracia. Me he caído tantas veces y su gracia me ha levantado. Es por eso, y me identifico mucho cuando el Señor está hablando con aquella mujer que le dice: mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Porque demasiado me han perdonado a mí. Yo no sé a usted, pero a mí me han perdonado mucho.
Es por eso que cuando alguien viene así, yo digo, Señor, yo creo que por eso me permitiste pasar por todo eso, para que aprenda a tener gracia y misericordia con los demás. Amén. Avancemos porque esto fue lo que habíamos visto nada más. ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que dice Romanos 5:20. La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Pero cuanto más creció el pecado, mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. Mire qué lindo nuestro Dios. Hay otra versión. Dios te bendiga, José Luis, con cuidado. Romanos 5:20 en otra versión dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Mire, y nosotros lastimosamente, como le digo, no vemos las cosas como Dios las mira muchas veces. Cuando alguien cae en nosotros, muchas veces tendemos a señalar. Muchas veces tendemos a decir, otra vez lo mismo. Ya sabía yo que no iba a cambiar. Y no lo miramos ya como un justo. Todo lo contrario, casi llegamos al extremo como Pedro lo decía: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Porque empezamos a creer que es algo impuro lo que Dios ya ha limpiado. Y mis amados hermanos, crea que la sangre de Cristo cuando limpió a alguien, aunque esa persona haya fallado, no por eso es impura. Mire lo que dice Proverbios 24:16: porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. ¿Cuántos justos hay aquí? Gloria a Dios. ¿Te has caído alguna vez? Ay, una, ¿no, hermano Sony? Un montón. ¿Y te has vuelto a levantar? Hermano amado, bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque eres justo. Eso denota que tú eres justo. ¿Por qué? Porque no te quedaste ahí tirado. Hermano, y muchas veces nos cuesta entender esto. La gracia bendita del Señor siempre está ahí para recibirnos. Pero claro, la mayoría de nosotros, yo no sé si le ha pasado, pero la mayoría de nosotros creemos, no, es que ya es mucho. Yo creo que ya cansé al Señor. Yo creo que ya lo tengo cansado. No, el Señor no se cansa, hermano amado. La palabra lo dice en Isaías 40. ¿Es que no lo han oído? El Señor no se cansa. ¿Y sabes qué? No se cansa de amarte. A pesar de tus errores, no se cansa de ti. A pesar de los míos, no se cansa de mí. Y aunque yo me caiga, mis amados hermanos, sé que me voy a volver a levantar porque su gracia me va a sostener por donde quiera que yo vaya. Bendito Dios. Mire cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo: no importa cuántas veces caiga, siempre se levantará. Hermano, si te sientes que te caíste, levántate, sacúdete el polvo y sigue caminando. Si tu Dios está contigo, no te abandonó. El enemigo eso es lo que quiere hacernos pensar: no, hombre, ya no vayas, mejor. Mira, para estar así mejor, salite. ¿Cuántos han oído muchas veces esa voz del enemigo? Hermano, es terrible. Mejor ya no vayas, no vas a poder. Mejor ahí déjalo. Hermano, es terrible poder escuchar muchas veces eso. Y uno muchas veces cae en el error de oírlo y dice uno: es cierto, mejor ya no. Estoy poniendo en vergüenza el nombre de Dios. ¿Qué van a decir si me ven que estoy bien un día y al otro estoy mal? Que un día hago las cosas bien y al otro no las hago bien. No. ¿Y qué es lo lindo, amados? Lo lindo, la palabra dice: qué bueno es cuando hay que son mejores dos que uno. ¿Ha oído ese verso? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y hermano, qué lindo es hallar hermanos llenos de la gracia de Dios. Qué lindo es encontrar a alguien que a pesar de nuestros errores pueda venir y restaurarnos y decirnos: no te preocupes, yo te entiendo, pero levántate, no te quedes ahí tirado.
Tienes que seguir adelante, tienes que seguir luchando. Aquí está su gracia para sostenerte, no te preocupes. No sigas escuchando al enemigo. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Yo le preguntaba a los hermanos de la mañana y les decía, usted ha visto que muchas veces la gente de la iglesia a veces se le acerca a usted y le dice, mire, viera de que me pasó esto. ¿Y sabe qué hacen la mayoría de hermanos? No, hombre, levántese. No, yo le entiendo, pero siga adelante. ¿Le ha pasado a usted? Que de repente viene y, no, hombre, hermano, no te tengas pena, caíste, levántate otra vez. Pero ¿sabe qué? Les decía yo, y usted se acerca a los de su casa muchas veces para decirles eso. ¿Sabe qué? Muchas veces no nos acercamos a los de casa. Porque ahí es donde muchas veces menos gracia encontramos. Ay, Señor bendito, qué silencio. Hermano amado, es que ¿sabe qué? Y yo lo exponía, yo me ponía de ejemplo, yo le decía a la iglesia, a veces somos muy exigentes con los de nuestra propia casa. Y somos tan pacientes y tolerantes con los de afuera, mis amados hermanos. Yo me pongo de ejemplo, no estoy diciendo que nadie aquí, yo. Hay hermanos que a veces tal vez pueden estar ahí, yo les digo, no hombre, no tengas pena, dale, seguí, levántate, vaya. Y a veces de repente a mi esposo, a mis hijos, como que no les tengo tanta paciencia. Yo digo, Padre Santo, perdóname. Necesito más gracia en mi casa. Yo no sé tú, yo necesito más gracia en mi casa. Necesito aprender a tenerle paciencia, tal vez, no sé, a mis hermanos, tal vez a mi tío, a mi primo, a mi suegra. Amén. Ay, dijo alguien. Hermanos amados, la gracia del Señor no se piensa para quienes, la gracia del Señor la reparte. Hay una canción que Julito cantaba, que él decía, ay, Padre bendito, se me fue ese pedacito de esa alabanza, pero hablaba de la gracia, pero decía, gracia que hace bien sin ver a quién. Porque así es nuestro Dios. Dios no anda buscando personas para decir, a este sí le hago gracia, a este no. No, Dios le hace gracia parejo al que quiera recibir su gracia, mis amados. Y nosotros tenemos que aprender eso, más que todo en nuestra casa. Hermano, a veces no le tenemos paciencia a los nuestros. Tenemos que aprender a verlos con amor, como Dios nos tuvo paciencia a nosotros. Nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Santo Dios, y yo me acuerdo y yo digo, ay papito, qué paciencia me tuviste. Hubiera sido yo, saber, ya me hubiera desechado a mí mismo, pero su paciencia es tan grande. Pero le vuelvo a repetir, es lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a externar? Porque te apuesto, te puedo asegurar de que tu familia está necesitando gracia en tu casa. Tal vez ahorita que te estoy hablando de eso, tú te acuerdas, ay no, ya no le tengo paciencia muchas veces a mi mamá. A mi papá ya, que a veces ya ni lo aguanté. Y se nos olvida que de pequeñitos, hermano amado, ahí nos andaban cargando y chineando. Ahí nos llevaban, yo me acuerdo. A veces dejando cosas y dejando aún de ponerse o de comer para bendecirnos. Hermano, no se nos puede olvidar eso. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, avancemos para poder ver otros versos preciosos y otros ejemplos. Lucas capítulo 15, verso 20 dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Aleluya. ¿Cuántos se acuerdan de esto? ¿De quién está hablando aquí? Del hijo pródigo. Amados hermanos, ¿y usted sabe qué es lo que hace el padre? Esto es siempre, el padre no cambia en esto.
Nosotros, hermano, y le vuelvo a repetir, muchas veces nosotros podemos alejar a la gente cuando carecemos de gracia. Ay, apareció el cometa. Ay, hermano, apareció el peine, ve. Hermano, hay gente que hacía así en la iglesia. Hasta que se acordó a usted. Hermano, en vez de decir, ¡hala, qué bendición que estás aquí! ¿Cómo te extrañamos? ¡Qué gozo verte! Ya me tenías preocupado que no te había visto y peor que ni tenía tu número para llamarte. Pero he estado orando por ti. Qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hermano amado, hay muchos hermanos que a veces no hemos visto. Yo le pregunto, yo he llamado a algunos, pero ¿y usted? ¿Conoce a algunos? No, hermano, yo no conozco aquí a nadie, gracias a Dios. Ay, hermanos amados, el Padre cuando ve venir a alguien arrepentido, tenga por seguro que no va a estar muchas veces como nosotros. Muchas veces nosotros ya ni sentimos. Mire, yo me he regocijado últimamente cuando he visto a gente reconciliándose con el Señor. Cuando los he visto venir llorando, arrepentidos aquí, y muchos aún, perdóneme, tal vez no en la mejor condición. Unos tal vez, como le dije, y esos sí vienen como el pródigo, porque me imagino que muchas veces así llegó el pródigo a casa. Pero ¿sabe qué? Puedo sentir cuando el Padre, solo desde que propusieron en su corazón venir, sale al encuentro de ellos a recibirlos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Saben? Nosotros muchas veces tomamos el lugar de Simón. ¿Se acuerda usted de Simón? No Simón el mago, sino Simón el que invitó a su casa a comer a Jesús. Hermano, la mujer dice, y una mujer que sabía que era pecadora se acercó y empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. ¿Y sabe qué decía Simón? Si este fuera profeta, sabría que esta mujer es pecadora. Amén. Muchas veces, hermano amado, porque ¿sabe qué es lo que le dice? Simón, viste que entré a tu casa, ¿verdad? No me diste beso. Sin embargo, esta persona, desde que entró, no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Y hermano, muchas veces nosotros estamos indiferentes delante de la presencia de Dios. Estamos indiferentes ante los pródigos que regresan. No nos acercamos y vamos haciendo el mismo papel lastimosamente que el hermano mayor hizo con su hermano también. Ah, qué bonito de pecar y lo van a recibir y van a hacer fiesta con él. ¿Se acuerda usted de eso? Pero el Padre dijo a sus siervos, pronto, yo tengo órdenes del Señor claras, hermano amado, cuando alguien venga aquí, lo tengo que restaurar. No hay otra forma que el Señor me diga a mí, porque lo veo en su palabra. La palabra dice que el que viene a Él, Él no lo va a echar fuera. ¿Quién soy yo para sacarlo? Amén. Pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Hermano, ¿y usted se acuerda cómo reaccionó el hermano mayor? ¿Sabe? Aquí no pasa, pero yo me acuerdo que allá en donde estábamos, en zona 5, a veces aparecía alguien que tenía tiempo tal vez de no llegar a ensayar. Y llegaba y lo miraban y todo, y estaba un tiempito, y al ratito de repente el Señor le daba de la gracia, como lo hace el Padre, porque no es nadie más. Y de repente cuando miramos ya estaba sirviendo otra vez. Hermano, y eso es, al menos yo se lo digo, para mí era alegre, pero había muchos que se enojaban. Ah, ¿cómo no? Mira.
Y eso que los de aquí no saben, si yo lo vi, si ese andaba pecando. Ese andaba mal. Y mira, ahí ya lo pusieron a servir. ¿Sabe por qué? Porque no entienden la gracia de Dios. Hermano amado, y sabe que Dios no tiene problemas con eso. Dios, si quiere bendecir a alguien, lo bendice y no va a estar preocupado de decir, es que se puede enojar el hermano que está a la par. Hermano, sepa de una vez que Dios no es así. Dios le extiende su gracia al que Él quiere y le hace misericordia al que le quiere hacer misericordia. Aleluya. Y hermano amado, nosotros debemos aprender a alegrarnos cuando el Señor derrama de su gracia sobre los pródigos. Yo digo, ¿cómo es posible que muchas veces alguien se ponga así? Imagínense, ¿por qué no dijo que alegre? Si andaba donde las prostitutas, ahí andaba tomando, y hoy gracias a Dios ya regresó a casa. ¿No? ¿Sabe qué dijo? Pero si andaba ahí gastándose el dinero y así lo va a recibir mi papá, haciéndole fiesta. Así es Dios, amados hermanos. Lleno de gracia. Mi hermano, de verdad esto es complicado de entender. Ahorita le voy a poner un verso que lo va a dejar zumbando, porque a nosotros realmente nos cuesta comprender esto. Nos cuesta ver que alguien tal vez es prosperado cuando no ha luchado como nosotros. Amén. Alguien que tal vez acaba de llegar y nosotros vemos que el Señor le empieza a derramar de su gracia y decimos, pero ¿cómo es posible? Si yo aquí he estado, desde el discipulado estaba aquí, Señor. Amén. Hermanos amados, anhelemos la gracia del Señor, pero no solo para recibirla, sino para restaurar a los demás que necesitan. Hay mucha gente que se ha querido acercar y yo estoy seguro que muchas veces no lo ha hecho, no porque no tengan un problema con Jesús, muchas veces es con los seguidores. Carecen de gracia. Pero si vas a venir es porque te vas a meter con todo, ¿verdad? Si no, mejor ni te metas. Si vas a ir a la iglesia es porque vas a cambiar, si no, mejor no vayas. ¿Conoce usted gente así? Hermano, falto de gracia. Santo Dios, vaya que Jesús no fue así con nosotros. Ay, Señor bendito. Lucas 23:42. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, santo Dios, qué glorioso eso, mire. Hermano amado, ¿pero qué cree que dirían los escribas y fariseos cuando oyeron esa frase? ¿Cómo así? Si ni se bautizó, Señor. Porque eso es lo primero que mucha gente dice. Miren, y así como el ladrón en la cruz, que como no se bautizó, él no va a ser parte de la primera resurrección, o cómo es la cosa. Hermano amado, el que decide es Dios. Y si Dios quiso darle gracia para decirle, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿quién somos nosotros para decirle que no, Señor? Y sabe, Dios es así. Dios es tan lleno de gracia que si en el último momento, así como lo hizo con esta persona, algún violador se arrepiente, lo perdona también. Algún pedófilo. Por eso le dije, aquí es donde la cosa se empieza a poner cardíaca. Algún asesino en serie que mató miles de niños o miles de personas. Pero si en ese último momento viene y le pide perdón al Señor arrepentido, Dios lo perdona, mis amados hermanos. Y esto mucha gente no lo entiende. Ay, no, a ese sí no lo puede perdonar, hermano Sony. ¿Cómo va a creer si dañó a tantos niños?
¿Cómo va a creer si le hizo la vida imposible? Dejó sin hijos a muchas madres. Hermano, yo sé que es difícil comprender la gracia de Dios, pero es así. Él se la extiende a todo aquel que crea en Él. Ahora, cuando yo le digo esto, es para que nosotros entendamos que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Hermano, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, no algunos, todos. Nosotros no podemos dejar de explicar, de exponer la palabra, sea quien sea. Hermano, yo tengo amigos que son inconversos, otros son de otras religiones, pero no por eso dejamos de hablar la verdad. Y no por eso yo digo, ay, no, es que me voy a contaminar con estos cuates. Hermano, no. Si Jesús hubiera hecho eso, jamás yo hubiera venido aquí, estuviera aquí hoy. Lo hizo con cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos esa gracia para poder ir a buscar a aquella persona que nadie iría a buscar. Hasta que no entendamos que Dios, así como le dijo a Pedro, Pedro, levántate, mata y come. Ay, Señor, ¿cuántos se van a levantar y a comer? ¿Qué hay, hermanos? No, le estoy diciendo cuántos van a ir y van a ir a buscar al perdido. ¿Cuántos les van a ir a dar de esa gracia que han recibido? Hermano amado, qué lindo fue cuando llegó alguien a hablarnos a nosotros. Yo no sé si tú te acuerdas, alguien tuvo que haber llegado, si no, no vienes. Que no se nos olvide que nosotros tenemos que ir. Jesús dice en la palabra que cuando recibió el Espíritu anduvo por el mundo haciendo ahí sanidades y bien a todos los que estaban en esas regiones. No fueron a buscar todos a Jesús, Jesús fue a buscar a muchos también. Nosotros hoy muchas veces esperamos a que la gente tenga que venir a buscar. No. Nuestra hermana Miriam, que está acá, ¿sabe? No hubiera venido, yo creo, si tal vez mi mamá no la invita. Y muchas veces, ¿sabe qué, hermano? Hay que ser como José. Este famoso José que se habla, creo que es de Arimatea. Hermano, muchas veces nos va a tocar invertir lo nuestro por amor a los demás. Muchas veces nos va a tocar, mire, yo le prometo, de verdad, hay gente que me dice, ay, mira, es que yo no puedo por los buses, no tenga pena, yo la voy a traer y la voy a dejar. Y muchos ni aún así vienen, mis amados hermanos. De verdad, nosotros no escatimamos en eso. ¿Sabe por qué? Porque hemos recibido gracia de parte de Dios. Y nosotros estamos y decimos, mira, vas a ir, sí, pásame a traer de ahí, mira, fíjate que no, pero estamos tocando. Sabemos que algún día esa semillita va a dar fruto. No nos cansemos de sembrar, vamos a ver la cosecha de lo que estamos sembrando, mis amados hermanos. Ay, Señor, y eso pasó con el apóstol Pablo. Mire lo que él decía: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Hermano, todos cuantos estamos aquí, pero voy a hablar de mí. Si a mí me hubiera tocado elegir a un candidato para estar hoy aquí tal vez predicando, yo me descalifico a mí mismo. Pero su gracia bendita se derramó. Porque Él no escoge lo mejor, Él escoge lo vil y menospreciado, mis amados hermanos. De verdad, yo me hubiera desechado. Solo su gracia es la que nos puede escoger a cada uno de los que estamos aquí. Nadie nos hubiera buscado a nosotros. Pero su amor es tan grande que pudo ver en nosotros lo que nadie más vio. Él te vio y dijo: Padre Santo, aunque todos los demás decían, ay, este pobre no tiene esperanza, esta pobre no
saber qué va a hacer de ella. El Señor dijo, ay, a esa es la que voy a usar para mostrar mi gloria. A esa le voy a dar de mi gracia, la voy a levantar y va a resplandecer con mi luz. Hermano, eso es lo que Él ha hecho con nosotros. Y mire lo que sigue diciendo: pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptados por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Aleluya. Mire, hermano, esa es la gracia. La gracia bendita de nuestro Dios, que nos fue a buscar donde nosotros estábamos. Muchos tal vez en pos de los ídolos. Muchos tal vez en vicios. Muchos tal vez en cosas que hasta vergüenza nos da hoy mencionar. Pero su gracia fue más abundante para con nosotros. Y aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salvó por su gracia, no por nada más. Somos salvos por un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecía la gracia de Dios, pero Dios nos la otorgó gratis. Por eso es gracia, es un regalo, es inmerecida, mis amados hermanos. Ay, Señor. Es la gracia la que vemos restaurando a un apóstol Pedro cuando lo negó, mis amados hermanos. Qué tremendo es. ¿Se da cuenta que todos necesitamos gracia? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Usted sabe la respuesta del apóstol Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Santo Dios. ¿Cuántos muchas veces hemos hablado algo así, mis amados hermanos? ¿Se acuerda? Señor, a donde tú me digas, Padre, heme aquí. ¿Alguien se acuerda? Hermano amado, ¿sabe qué? La mayoría de nosotros hablamos así, más cuando estamos ahí moqueando en la presencia del Señor. Decimos unas cosas que después ni nos acordamos, pero Dios dice: va, papito. Ahí te acuerdas que me dijiste que a donde quiera que yo quisiera ibas a ir por mí. Ahí te acuerdas que me dijiste: Señor, heme aquí que tu siervo escucha. Amén. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Hermano amado, todos nosotros hemos pasado por esto. Todos, sin excepción. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo y lo más hermoso? De que Dios nos ha restaurado con su gracia. A pesar de que le hemos fallado muchas veces, su gracia ha estado ahí para sostenernos. Y yo quiero enfocarlo desde una perspectiva algo diferente. ¿Por qué le digo que muchos le hemos fallado? La palabra dice de que muchos profesamos conocer a Dios, pero que muchas veces con los hechos lo negamos. Eso lo dice Tito 1:16. Y eso fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Él sí lo negó claramente. Él dijo: no, yo no conozco a este hombre, no sé ni quién es. Hasta terminó maldiciendo. Pero nosotros muchas veces tal vez no lo hacemos con palabras, pero con nuestros actos sí lo terminamos negando, mis hermanos. Lo más hermoso es de que no se preocupe, que el Señor no lo vino a acusar, sino que lo vino a restaurar con su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me ponía a pensar, y miren, la mayoría de nosotros en el lugar que estamos, por eso le digo, aquí a nosotros nos pusieron a edificar, a restaurar, sea quien sea y como venga. Tal vez viene en pedacitos. Hermano amado, nuestra tarea es edificarlos, nuestra tarea es restaurarlos. Pero, ¿qué piensa usted que dicen las ovejitas muchas veces cuando es un ministro el que ha caído? Ay, Señor, silencio. Porque mire, alguien podría fallar, por ejemplo.
Imagínense que en Marte alguien le falló a, no sé, a su cónyuge y vienen y todos dicen, bueno, el pastor no, hay que restaurarlos rápido. Hay que ayudarlos, hay que fortalecer esa relación. Pero ¿qué cree usted que dirían las mismas ovejitas que muchas veces pueden ser restauradas si el pastor es el que falla? Pastor, no se preocupe, hay que restaurarlo a usted así como Dios nos restauró. ¿Así cree que van a decir? Tremendos somos, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Sabe por qué? Porque no damos de gracia muchas veces lo que de gracia recibimos. Y usted tiene que saber algo, mi amado hermano, y por eso se lo digo. Si algún siervo del Señor cae, tenga por seguro que así como Dios le dio gracia a las ovejitas, se las va a dar a ellos también. Dios no hace acepción de personas. Y dice la palabra que si un siervo cae, para su Señor cae o se mantiene en pie también. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a venir a decir, no, si no es nuestro siervo, es siervo de Dios? ¿Verdad que está cardíaco esto? Hermanos, Dios es así. Por eso le digo, la gracia del Señor es escandalosa muchas veces. Nosotros no la entendemos. Porque ahí sí rápido brinca la liebre. ¿Cómo? No, ese es un falso. Es falso porque mira, y le falló a su esposa. A ella es falsa porque mira, le falló al esposo. ¿Y qué pasa cuando alguien falla afuera? Amén. Hermano, y Jesús lo hizo esto con Pedro. A mí lo que me asombra es de que el Señor se preocupó más por lo que iba a venir. Pedro en el primer sermón, después de ser lleno, 5,000 se convierten. No crea que el enemigo le tira a matar más a las ovejas que a los ministros. No, la palabra dice que él sabe que si hiere al pastor, las ovejas se dispersan. ¿Ha visto usted eso? Hermano, pasa. Hay iglesias donde tal vez la cabeza fue dañada y todas las ovejas que usted ve ahí, ya no las vuelve a ver en la iglesia. Es terrible. Yo me pregunto, ¿quién va a estar lleno de gracia para poder restaurar a esa gente? Si hoy en lugar de eso, muchas veces si alguien falla, hermano, lo hacen viral, pero así. ¿Ya viste lo que dijeron del ministro fulano de tal? Lo cacharon, sí, ya viste. Yo sé que algunos se lo pasan porque dicen, mira, empecemos a orar por él para que el Señor lo restaure. ¿Conoce usted gente así? No, hermano, si cuando muchas veces pasa eso, es para terminarlo de hacer pedazos. Amados, Dios no hace acepción de personas. Restaura tanto ovejitas como restaura también ministros y siervos del Señor. Y eso fue lo que hizo con el apóstol Pedro. Mira lo que dice. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Aleluya. Eso es hermoso, mis amados hermanos. ¿Sabe que antes de empezar acá, yo oí claro cuando el Señor me habló acerca de esto, porque hubo un momento en el cual yo dije: Padre Santo, ¿será que nos estamos precipitando, Señor? Hermano amado, y de repente me dice: ¿me amas o no? Señor, tú sabes. Entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Sabe, hermano? Porque hay muchas ovejas que andan sin pastor. Hay muchas ovejas que necesitan ser de verdad restauradas. Hay muchas perniquebradas. Hay muchas perdidas. Hay muchas descarriadas. Y como carecen de pastor, hermano, ¿quién va a ir por ellas? Eso es nuestro trabajo como iglesia, es un trabajo en conjunto. Yo siempre he dicho que eso no es solo trabajo del pastor. Por eso se equipa a los santos para la obra del ministerio.
Y cada uno de nosotros debe aprender o avanzar hacia la madurez para poder después restaurar. Aleluya, es lindo, hermano. Yo no sé si a muchos les ha tocado hacer esa tarea aquí. Hermano, qué lindo es ver a esa persona que tal vez ya sentía que no tenía esperanza y de repente verla renovada, verla volviendo a caminar, verla ahí de pie, después de que tal vez hasta estaban pensando en tirar la toalla y ahora caminando nuevamente. Eso es hermoso, hermano, eso no tiene precio. Ay, Señor bendito. Ay, Padre Santo, hermano, usted no me dice también, hombre. ¿Me ayudas? Termino con este verso solo para que usted se quede. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Santo Dios, mira qué terrible eso, hermano. Que Dios nos libre de ir a correr a los escribas y fariseos en lugar de correr a gente como Jesús. Hermano amado, qué terrible. Sabe que mucha gente se acercó a ellos y yo creo que ese fue el error de Judas. La vez pasada escuchaba a un pastor y sabe lo que decía: Judas se fue a meter a la iglesia de los religiosos. Ese fue su problema. Yo espero en Dios que aquí haya gente que no es religiosa, sino gente llena de gracia y de verdad. Que cuando alguien que ha traicionado a Jesús venga, encuentre gracia. Que no sean como estas personas que les dicen: ¿y qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Mire cómo dice esa versión. Hermanos, sí nos importa, porque somos un solo cuerpo. Si una parte del cuerpo se duele, todos nos dolemos. Yo siempre se lo digo a las ovejitas: cuando alguien está luchando, no estás solo, estamos luchando esta batalla juntos. Si estás llorando, vamos a llorar juntos. Si estás riendo, vamos a reír juntos también. Hermano, pero que cuando alguien venga, en lugar de que nosotros mismos lo ahorillemos, a mejor voltear la espalda y ir y olvidarse de Cristo, encuentre a alguien que le diga: está bien, no tengas pena, te vamos a restaurar. Porque a nosotros también nos han restaurado. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Ay, Señor bendito. Que cuando alguien se nos acerque, Señor, podamos estar llenos de gracia para restaurar a esas personas. Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre
me rindo a Él. y Todo a Cristo yo me entrego. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Padre, yo estoy bendiciendo a tu pueblo, llénalos de tu gracia, mi Dios, para que cuando se encuentren con esas personas que muchas veces te han fallado, Señor, que muchas veces te han negado, que muchas veces te han traicionado, Señor, ellos que son espirituales, mi Dios, puedan ir y restaurar con un espíritu de mansedumbre a estas personas. Señor, que no seamos ocasión de caer para ninguno. Señor, que no demos por perdido a ninguno, Señor, que no demos oportunidad al enemigo para que se lleve esas almas. Padre, en el nombre de Jesús, llénanos de tu gracia para restaurar a todo aquel que lo necesite, Señor, sin hacer acepción de personas. Señor, llénanos de gracia para poder impartirla en nuestros hogares, Señor, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, Señor, con nuestros padres, Señor, aún con la familia política. Danos de tu gracia, Dios. La necesitamos, Rey, para poder acercarlos a ti. Oh, por favor, Señor. yo me rindo a Él. Llénanos de gracia y de verdad, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo Yo me entrego. quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Padre, estamos enviando a tus hijos, a tus hijas, con esa gracia, Señor, que tú nos has hablado hoy. Ayúdanos, Señor, para aún poder ser mansos y humildes y pedir perdón si hemos ofendido a alguien, Señor, en lugar de extenderle tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes de corazón como tú lo eres, llenos de gracia y de verdad. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, llévalo con paz, con bendición, libre de todo contragolpe y de todo contraataque del diablo, Señor. Guárdalos y que tu gracia abunde sobre ellos, Señor, en todo lo que hagan. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Den un aplauso al Rey. Aleluya. A trabajar se ha dicho que hay mucho trabajo. Sé que en lo que estábamos hablando el Señor tal vez aún te pudo mostrar o te pudo recordar de gente que tal vez tú los viste antes, que tal vez hasta eran poderosos en Dios. Que puedas ir a buscarlos y decirles de que hay gracia para restaurarlos y que los dones y el llamado de Dios son irrevocables también para ellos. Amén. Que el Señor te bendiga y que señales sigan a su palabra. Bendito Dios.